Hola, soy Jorge Lázaro y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial en vídeo, en el que vamos a realizar un efecto artístico partiendo de una fotografía normal y acabando en una pintura que imita de forma muy correcta a una acuarela. Si hacemos zoom sobre la imagen podemos observar los detalles que destacan para dar la sensación de una pintura acuarela. Para conseguir este efecto aplicaremos varios filtros artísticos con los que daremos las pinceladas de acuarela, y con otro tipo de filtros conseguiremos aplicar textura al lienzo y obtener una sensación mucho más real. Para empezar vamos a cerrar todas estas imágenes, abriremos la interfaz de Photoshop y nos iremos al menú Archivo para elegir la opción Abrir, seleccionando Acuarela antes DNG que se incluye junto a este video tutorial. Pulsamos Abrir y al ser un archivo en formato RAW directamente nos va a abrir la interfaz del plugin Adobe Camera Raw. Aquí empezaremos a aplicar los primeros ajustes a la imagen. Si observamos en el histograma y activamos el aviso de recortes de iluminaciones, vemos que en la zona del barco tenemos algunas zonas quemadas. Para recuperarlo, bajaremos el deslizador de iluminaciones a un valor aproximado de -41. Ponemos este valor y observamos en la imagen que recuperamos detalle en esta zona, a la vez que recuperamos también parte del azul del cielo. También vamos a iluminar un poquito las sombras, moviendo el deslizador de sombras a un valor de +10. Vamos a ponerlo más o menos así. Y para subir un poquito la intensidad del color, moveremos el deslizador de intensidad a un valor de +30. Vamos a poner +30. Y con estos valores, y asegurándonos de tener una profundidad de color de 8 bits para poder aplicar los filtros artísticos en Photoshop, daremos clic al botón Abrir imagen y nos llevará esta fotografía a la interfaz de Adobe Photoshop CS6. Una vez en Photoshop, para empezar vamos a duplicar la capa fondo, seleccionándola y presionando la combinación de teclas Ctrl J. Renombraremos esta capa a boceto. Pulsamos Intro y aplicando algunos filtros vamos a convertir la imagen en un dibujo a lápiz. Para hacerlo de manera no destructiva, en primer lugar vamos a convertir esta capa en objeto inteligente. Con ella seleccionada nos vamos al menú Filtro y elegimos la opción Convertir para filtro inteligente. Pulsamos OK y vemos cómo se añade este icono en la miniatura de la capa que nos indica que se ha convertido en objeto inteligente. Ahora vamos a volver al menú Filtro y elegiremos la opción Galería de filtros. Dentro de la galería de filtros abriremos la carpeta de artísticos y en primer lugar elegiremos la opción Lápiz de color, la cual nos va a ayudar a dar una sensación de dibujo de boceto a nuestra pintura. En los ajustes pondremos la anchura del lápiz a 4, la presión del trazo en 5 y el brillo del papel a 41. Pulsamos Intro y validamos los cambios. Si observamos la imagen empieza a parecerse a un boceto hecho a lápiz, pero para crear una sensación mucho más real, encima de esta capa crearemos una nueva capa de ajuste de tono saturación y moviendo el deslizador de saturación a -100 conseguiremos teñir las líneas de color negro y crear un efecto mucho más real sobre la imagen. Cerramos este panel y continuamos. Si observamos la capa boceto, la que hemos convertido en objeto inteligente, vemos que tenemos asociados los filtros que hemos aplicado. Si hacemos doble clic sobre el filtro, podemos volver a editar y cambiar los ajustes si fueran necesarios. Yo, como estoy contento con el resultado, presiono el botón de cancelar y continúo trabajando. Vamos a volver a seleccionar la capa fondo y vamos a crear otra vez un duplicado. Ctrl J y hago doble clic sobre el nombre para cambiar el nombre de esta capa. Le vamos a poner trazos gruesos. Pulsamos Intro y pinchando y arrastrando situamos esta capa en la parte superior. Si vemos que no tenemos sitio para visualizar todas las capas, podemos entrar en el menú del panel Capas y elegir opciones de panel. Seleccionamos en tamaño de miniatura la más pequeña y pulsamos OK. También podemos cerrar alguno de los paneles que no utilizamos para tener más espacio y visualizar aún mejor las capas. Sobre esta capa que acabamos de crear vamos a volver a aplicar algún filtro y para hacerlo de manera no destructiva, al igual que antes, la convertiremos en objeto inteligente. La seleccionamos y nos vamos a Filtro, Convertir para filtro inteligente. Pulsamos OK. Esperamos a que se convierta y una vez hecho volvemos al menú Filtro y volvemos a entrar dentro de la galería de filtros. Esta vez vamos a seleccionar el filtro cuarteado, la cual nos va a dar
una sensación que va a empezar a parecerse bastante a una acuarela. Nos fijamos en los ajustes y pondremos el número de niveles a 4, la simplicidad del borde en 2 y la fidelidad del borde en 2. Podemos previsualizar la imagen y vemos que ya empieza a tener ese aspecto de acuarela. Pulsamos OK para validar los cambios. A partir de este momento es cuando ya empezamos a crear verdaderamente el efecto artístico. Si nos fijamos en la imagen, vemos que sí, que ya tenemos un aspecto que simula un poquito el efecto de pintura, pero lo queremos conseguir de forma más correcta. Para hacerlo utilizaremos las herramientas de pincel y seremos nosotros mismos los que pintemos los trazados de acuarela. Vamos a crear una máscara de capa invertida sobre esta capa para ocultar el efecto que acabamos de crear. Nos vamos al menú Capa, Máscara de capa y elegimos Ocultar todo. Como veis, la máscara de capa está rellena de color negro para ocultar toda la información que tiene asociada en esta capa. De esta manera nos deja ver el boceto de la imagen que tenemos por debajo. Pintaremos sobre la máscara de capa con un pincel de color blanco para dejar ver en las zonas que pintemos el efecto que tenemos asociado en esta capa. Seleccionaremos la herramienta Pincel y dentro de los pinceles preestablecidos elegiremos el pincel Dureza baja, ángulo redondeado. Estos pinceles se incluyen a partir de la versión CS5 de Photoshop. Si tenéis una versión anterior, podéis seleccionar en la parte inferior de los pinceles preestablecidos el que se llama esponja húmeda, que también nos va a dar una sensación bastante real, simulando de forma muy correcta a una acuarela. Yo estoy trabajando en CS6, con lo que voy a seleccionar este pincel. Este pincel viene también muy bien si disponemos, como es en mi caso, de una tableta gráfica, ya que se va a adaptar a los movimientos y a la presión que yo ejerza en el lápiz de la tableta. Vamos a configurar el tamaño a 125 píxeles, la opacidad a un 47% y en mi caso, como tengo una tableta gráfica, activaré el icono que me permite ejercer varios tipos de presión sobre la punta de mi lápiz en la tableta gráfica. Moveremos a una parte del barco y con color frontal en blanco comenzaremos a aplicar pintura sobre la imagen. Fijaros como poquito a poco la pintura se va aplicando sobre la fotografía y va creando una sensación bastante real de pintura. Fijaros también que con la tableta gráfica me es mucho más fácil aplicar los trazados, pero si no disponéis de ella y lo hacéis con un ratón, no será mucho más complicado. Pues poquito a poquito vamos a ir aplicando pintura, mucha paciencia. Y poquito a poco ya veréis cómo vais a ir consiguiendo unos efectos bastante reales y dependiendo de la destreza de cada uno se conseguirán unos efectos u otros. Como digo, tened paciencia, dedicarle el tiempo apropiado y conseguiréis un efecto bastante real. Voy a ir haciendo esto y cuando lo tenga un poquito más avanzado vamos a volver con el vídeo. Bien, ya estamos de vuelta y fijaros que después de un buen rato ya he aplicado pintura sobre el boceto. No lo he aplicado en la totalidad del lienzo para crear un efecto un poquito más real. Para continuar vamos a seleccionar la capa Trazos gruesos y le cambiaremos el modo de fusión a la capa a luz fuerte, creando una mejor sensación de pintura. Y para que no se vea tanto las líneas del boceto, seleccionaremos esta capa y bajaremos la opacidad aproximadamente a un 35%. Pulsamos OK y validamos. Al bajar la opacidad a esta capa me deja ver la capa que tengo por debajo, en la capa fondo. Como no quiero esto, voy a seleccionar la capa fondo, voy a crear por encima de ella una capa nueva y la voy a renombrar a lienzo blanco. Pulso Intro y con ella seleccionada me voy al menú Edición, Rellenar y selecciono en el contenido Usar el color blanco. Presiono OK y ya tengo esa mejor sensación de acuarela en la pintura. Vamos a continuar aplicando mucho más detalle a la pintura. Volvemos a seleccionar la capa fondo y haremos otro duplicado, Control J. Renombraremos esta nueva capa con el nombre Con detalle.
Y una vez hecho esto, la pincharemos y la arrastraremos para colocarla en la parte superior. Volveremos a aplicar filtros, con lo que sería conveniente volver a convertir esta capa en objeto inteligente. Vamos al menú Filtro, Convertir para filtro inteligente. Pulsamos OK y volvemos al menú Filtro y elegimos la opción Galería de filtros. Esta vez vamos a coger dentro también de la carpeta de filtros artísticos el filtro llamado Color Diluido. En detalle del pincel pondremos 2, la intensidad de sombra en 0 y la textura en 1. Si nos fijamos en la imagen, nos va a dar una mejor sensación para poder conseguir un poquito de detalle en la pintura. Fijaros cómo se rescata mucho más detalle y nos dará mejores sensaciones. Pulsamos OK y al igual que antes vamos a ocultar este efecto con una máscara de capa invertida y después con los pinceles aplicaremos pinceladas en aquellas zonas donde queremos rescatar el detalle. Nos vamos al menú Capa, Máscara de capa y seleccionamos Ocultar todo. Volvemos a seleccionar la herramienta Pincel y dentro de los preestablecidos seleccionaremos el pincel llamado Inflexible Punta Redondeada, que es este pincel que tenemos en primer lugar. Modificaremos el tamaño a 20 píxeles, dejaremos la opacidad al 47% y nos acercaremos a la imagen con un zoom un poquito grande. Nos moveremos a esta zona y, por ejemplo, fijaros que si pinto sobre la gaviota, siempre en la máscara de capa y con color frontal en blanco, podemos rescatar detalle, fijaros, y empezar a perfilar los detalles en toda la imagen. Al igual que antes, vamos a tener que aplicarlo con mucha más paciencia y poquito a poco iremos dando mejores sensaciones y un mayor realismo a la pintura de acuarela. Fijaros cómo rescato detalles si pinto sobre las patas del pajarito o si pinto sobre la piedra, empiezo a recuperar algo de textura. Al igual que antes, vamos a tener que tener paciencia. Fijaros que si pinto en la zona de las redes, pues vamos a recuperar mucha información en esta parte. Pero como antes, le vamos a tener que dedicar un buen rato, mucha paciencia y poquito a poco conseguiremos un gran resultado. Vamos a ir haciendo poco a poco esto y cuando lo tengamos un poquito más avanzado volvemos con el vídeo. Ya estamos de vuelta después de un buen rato aplicando pinceladas para conseguir un poquito de detalle. Si nos acercamos a la imagen, a la zona de la gaviota y de las redes, podemos observar previsualizando el antes y el después de esta capa cómo hemos conseguido pues recuperar mucho detalle en la zona de las redes, del agua, del pájaro o del barco, sin tener que perder la sensación de pintura acuarela, que es lo que queremos tratar de conseguir con este efecto. Pulso Control 0 para ajustar el zoom y continuaremos para terminar aplicando una textura al lienzo que nos va a ayudar a dar esa sensación final mucho más real a nuestra pintura. Vamos a crear una capa nueva por encima del todo y la vamos a renombrar a papel. Pulsamos Intro y nos vamos al menú Edición, Rellenar y esta vez en el contenido usaremos un 50% de gris, con lo que rellenamos la capa en este porcentaje de color gris. Nos vamos al menú Filtro, Ruido y vamos a elegir la opción Añadir ruido. Seleccionaremos una cantidad del 200% en distribución gaussiano con la casilla de monocromático activado y pulsaremos OK. Con esto vamos a conseguir dar la textura rugosa a nuestro lienzo. Para darle una sensación un poquito más real aplicaremos un pequeño desenfoque, con lo que volvemos al menú Filtro, Desenfocar y seleccionaremos la opción Desenfoque de movimiento. El ángulo lo pondremos en 0% y la distancia a 4 píxeles. Pulsaremos OK y daremos una mejor sensación a la rugosidad de nuestro papel. Cambiaremos el modo de fusión de esta capa a superponer y bajaremos la opacidad
a un valor aproximado al 65%. Y si hacemos zoom sobre la imagen, podemos observar cómo se ha creado una textura en el lienzo y nos da mejores sensaciones de pintura acuarela sobre toda la imagen. Fijaros bien, pulso Control 0 para ajustar el zoom y ya tenemos finalizada nuestra pintura acuarela.